Vamos a abrir los dos a la vez y vamos a mirar detalle a detalle dónde están las diferencias y todas las novedades que nos ha querido traer Sony con estos XM5. Empezamos vídeo. Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo, un vídeo del que estoy súper contenta de hacer. Y bien, diréis, ¿por qué? ¿Por qué? Pues bien, como ya sabéis, hace una semanita que han salido los nuevos XM5 de Sony, unos nuevos auriculares de diadema que realmente son espectaculares, son increíbles, que compiten, siempre se han puesto a la competición con los AirPods Max de Apple. Y bueno, la verdad que yo en su día probé los AirPods Max de Apple, bastante los probé porque me los quería comprar, estaba enamorada de esos verde clarito y eran preciosos, pero nunca me acabaron de convencer, y más cuando sé que Sony tiene su propia aplicación en cuanto tú puedes ajustar bien la música a tu estilo de sonido, tu estilo de ecualizar. Pues bien, mirad que tengo aquí los XM5, unos auriculares recientemente nuevos, hace una semanita que están a la venta, pero digo yo que mejor que para saber realmente las diferencias entre los XM5 y los XM4 de hace un año, ya sabéis que Sony los renueva más o menos cada año, que mejor que traeros también los XM4. Con lo cual, ¿de qué estoy hablando? De esto, que vamos a hacer doblemente unboxing de los dos. Madre mía, si es que no sé por dónde empezar. Vamos a mirar detalle a detalle, ya veis, las cajas están absolutamente sin abrir. ¿Y por qué diréis? ¿Por qué vas a hacer doble unboxing? ¿Por qué? Porque este año hay una diferencia muy grande en cuanto a la estética, y la estética hace que todo lo que pueda haber dentro, todo lo que es la experiencia del usuario, la experiencia de abrir esta caja, todo viene muy diferente, con lo cual, ¿qué mejor que coger los dos, abrirlos y a ver qué nos encontramos? Así que empezamos vídeo. Muy bien, pues aquí tenemos absolutamente los dos. Vamos a hacer exactamente tal por igual el unboxing. Como veis, la caja es muy diferente. Una viene envuelta totalmente en plástico, la otra viene totalmente con cartón reciclado, que es una forma que antes ya tenía Sony, que es una forma que Sony ya estaba utilizando en los pequeñajos, los de botón. Esto con cuidado. Vale, como veis, la caja viene con plástico, que es algo que este año ya Sony ha decidido quitar el plástico, cosa que ya era hora. Así que bien, yo siempre criticando, pero es que el plástico es tan malo en este planeta. Muy bien, y tenemos por un lado abiertos ya XS de Sonys y por otro lado vamos a abrir los esperados XM5. Por aquí tiene una especie de solapa que supongo que lo que hace es facilitar, ¿no?, que se abran. A ver, open, ahora. ¡Oh, qué bonito! Mirar el detalle, quiero que lo podáis apreciar bien. Está como en relieve, muy bonito, la verdad. Vale, esto por aquí. Muy bien, pues ahora vamos a abrir los dos a la vez. Primero abrimos los XM4, que se abren de lado, ¿de acuerdo? Vale, aquí ya tenemos la caja fuera. Y nos vienen con una especie de instrucciones. Abrimos y nos vienen con su caja, preciosa por cierto, es una caja muy bonita, una caja que por lo que veo tiene como una especie de malla, que lo que hace es que por si te quieres guardar algún cable o algo, esto siempre va genial, la verdad. Vale, y adentro lo que tenemos es más instrucciones. Pues bien, por aquí tenemos esta caja. Ahora vamos a ver la caja de los
XM5. ¡Chachán! He de decir que los he cogido los dos en el mismo color para que veamos exactamente todas las diferencias o no que puedan haber, ¿de acuerdo? Vale, aquí ya vemos una gran diferencia y es, aquí te dice para comenzar, apretar el botón, te viene con una especie de instrucción, todo muy eco, la verdad, mucho. Se nota que es con cartón reciclado, bien, las instrucciones mucho más pequeñas que las que te venían con los XM4. Y bien, la caja, ¡buah!, no tiene absolutamente nada que ver, básicamente porque esta es una caja plegable. Quitamos esto, que no deja de ser, bueno, un cartón reciclado, y me gusta porque se puede apreciar que no está bien hecho, que no tiene esa pureza que siempre se busca en una especie de cartón, ¿no? Al final lo reciclado es lo bonito, ¿no? Que no es puro porque es reciclado. Bien, tenemos una gran diferencia, como podemos comprobar. Tenemos XM5, XM4. La diferencia de grande es bastante diferente. Aquí se puede apreciar perfectamente, mirad. Aquí. Una de las cosas que vemos que no tienen estos XM5 es la malla, que justamente os estaba contando que esta malla siempre es una tontería, pero va muy bien para todas cables y cositas que queramos poner. Aquí no viene con la malla porque, bueno, han decidido quitarla. Viene a ser la caja es como mucho más futurista, ¿no? Esta no deja de ser una caja simple, redonda, no tiene mucho secreto, quitando que tiene esto aquí para que tú te lo puedas colgar, le puedas poner, por ejemplo, un mosquetón. Y bueno, aquí sí que podemos ver que sigue teniendo la cintita esta, también más o menos del mismo color, de un poquito todo igual, ¿no? Pues bien, ahora vamos a la hora de la verdad, vamos a abrirlos, ¿no? Que al final es lo que queremos, ¿no? Ver cómo son. Pues bien, abrimos los XM4. Vamos a ver qué nos encontramos. Bien, me gusta lo que veo. Nos encontramos los auriculares por aquí, nos encontramos la forma que tiene para que no te olvides cómo van plegados, cuál es la R, la L, ¿no? Supongo, es como un pequeño cartoncito, que no te olvides cómo van plegados, no la líes y te los cargues. Vale, lo volveremos a poner como estaba, no sea que yo luego sí que me los cargue. Vale, esto por aquí. Tenemos por un lado un cable jack muy importante. Ya sabemos que, por ejemplo, los AirPods no los lleva y es algo que no cuesta nada porque luego tienes que pagar unos 70-80 euros si no recuerdo mal. Vale, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un doble jack para el tema de si tenemos que viajar, si tenemos que ir en avión y lo tenemos que utilizar. Pero viene hasta con su pequeño compartimento para guardarlo. Y luego tenemos el cable de carga, un cable muy pequeñito, USB-C, USB-A. Bien, los auriculares, vamos a ello. Mira que ya los había visto veces, y los he tocado, pero tengo que reconocer que son absolutamente preciosos. Son... Estoy viendo si es piel. Creo que no. Porque es que he leído que los M5 sí que llevan piel. Tenemos la banda que se abre totalmente, lo que es la diadema. Se abre totalmente, al igual que aquí, para compensar, bueno, lo que sea el contorno de tu cabeza, ¿no? Luego por aquí tenemos el giro totalmente, lo podemos girar, con lo cual lo que hace es que si los queremos llevar, si la R va aquí,
Si los queremos llevar así, los podemos llevar. Y si nos los queremos poner, nos los ponemos. Bien. Los estaba mirando y realmente el tacto que tienen es realmente espectacular. Tienen un tacto que es plástico, no es un metal como los que llevan los AirPods Max, pero es un tacto de esos suaves, ¿no? que se agradece. Realmente es un tacto agradecido. Dicho esto, tenemos esto que se mueve para ajustar bien a las orejas. Y bien, una vez puestos, una vez ajustados, ahora mismo no están encendidos, no he tocado nada. Sí que es cierto que se nota que aíslan, obviamente tienen un buen aislante. Pero bueno, vamos a lo que importa, que son los XM5. Dejamos esto aquí a un ladito. Y vamos a abrir los XM5. Chan, 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 chan. Pues bien, como os decía, la caja no tiene nada que ver, básicamente porque es una caja que se puede plegar, ya que son unos auriculares que no se pliegan, como los XM4, que tienen esta función, que se pliegan y se quedan así. En este caso los XM5 no se pliegan, con lo cual vamos a abrirlos. Los voy a ver por primera vez con vosotros, ¿eh? Bueno. ¡Qué cosas tú! Podría decir, quizás son más ligeros. Podría decirse. No lo sé, lo tendría que mirar bien en las especificaciones si realmente son o no son más ligeros que otro. Están a la par, están muy a la par. Bueno, a primera vista, ¿qué es lo que se ve? Obviamente tienen un acabado bastante diferente. En este caso recubre lo que es todo esto de aquí, lo recubre que esto sí que creo que sí que es piel. Por lo menos en la página web de Sony pone que es piel. Tenemos ya los muy visto en todas las reviews, este pequeño movimiento que hace y la pata que se estira desde dentro, también de plástico. Es decir, que este plástico es un plástico diferente. Si os fijáis muy detalladamente en él, es un plástico un poquito rugoso. Es diferente a este y diréis, ¿por qué es un plástico más rugoso, más diferente? En principio son el mismo color, pero podéis ver la diferencia, que en cuanto a color este es un poquito más oscurito. El tema de que por qué es un poquito más rugoso esto, básicamente es porque es un plástico reciclado, con lo cual punto positivo. Pero si esto es piel Sony, punto negativo, porque haces una cosa y quitas otra, entonces estamos en lo mismo. Pero bueno, dicho esto, por debajo tenemos los mismos botones, tenemos el de encender, el de Bluetooth, que con los M4 tenemos el botón de Custom también, que es para aislar. La novedad que sí que tenemos son más micrófonos. Tenemos 2 micrófonos en la parte de abajo y 2 micrófonos en la parte más central, y diría que este de arriba también es otro micrófono. Muy bien, el tacto en cuanto a esto de aquí es un tacto realmente, podría decir que es un tacto más suave, pero igualmente no está como muy relleno, no molesta. Claro, algo muy importante a la hora de ver, y sobre todo personas como yo que llevamos gafas, ¿no? En este caso yo ahora mismo, por ejemplo, llevo unas gafas de patilla, de una patilla un poco gorda, con lo cual tengo que comprobar si con las horas molesta el hecho de llevarlos con la patilla. Dicho esto, voy a volverme a poner los XM4 para el tema de la comprobación del tema del ruido, ¿no? Vamos allá.
me los ajusto bien, ¿vale? Así es como quedan, también quiero que veáis cómo quedan, bien. Y ahora vamos a por los XM5. A ver, podría decir... Está difícil, la verdad, está bastante difícil, pero mira, me pongo así para que veáis la diferencia. Está un poco difícil, pero podría decir que quizás aíslan un poquito más, solo un poquito, muy poquito. Otra vez la comprobación. Solo muy poquito, o quizá porque se ajustan mejor. Sí, creo que eso es lo que pasa. Esto, claro, también depende de la cabeza que tengas, pero da mucho de sí. Aquí se ajusta bastante bien. Y el XM5, si os fijáis, es como, al no ser plegable, se ajusta más, no da tanto de sí, con lo cual una vez te los pones, la verdad que se agradece bastante. Pues bien, ahora dicho esto, vamos a acabar de abrir lo que es la caja, porque la caja, aquí donde veis, parece ya que está totalmente abierta, que se puede ya plegar, incluso, bueno, hacerle casi barbaridades, parece un origami la caja. Pero tiene un pequeño secreto, y es esto de aquí. Una vez abrimos esto, que viene de una forma muy bien escondida, la verdad, y muy bien pensado bajo mi gusto, tenemos lo mismo que en el XM4, un cable para si queremos utilizar cable y escucharlo, y otro cable de la misma longitud, con un cable de la misma longitud, USB-C, USB-A. Pero lo bonito que viene así guardadito, tiene como una especie de imán, esto de aquí, viene como imantado, y claro, si veis la diferencia, pues claro, no tiene nada que ver una caja con la otra. Aquí tenemos una, aquí tenemos la otra. La verdad, en cuanto a caja, hombre, me parece mucho más bonita la del XM5. Aparte, lo que os digo, la puedes totalmente plegar sin miedo. Bien, ahora que toca escucharlos, y una vez los hemos escuchado, os cuento. Vale, ya tengo los XM4 registrados, ya los he adaptado más o menos a todo lo que yo quiero. Y nada, ahora voy a empezar con la aplicación Tidal, que ya sabéis que es una de mis favoritas en cuanto a escuchar música, porque tiene música en alta definición, con lo cual qué mejor que utilizar Tidal o como se llame, y unos XM4. Básicamente no estoy escuchando nada,
En cuanto al sonido, deciros que puede que lo vea igual. Creo que es el mismo sonido, que no cambia mucho, y eso que estoy utilizando modo hi-fi, modo calidad máxima en cuanto a los auriculares. Por supuesto me quedan muchas horas para probarlo, es lo que voy a hacer ahora, los voy a probar muchísimas horas y os contaré qué conclusiones saco de todo ello al final. Muy bien, pues después de probarlos durante bastantes horas, tengo los oídos ya harta. Os voy a decir rápidamente las especificaciones técnicas, porque no quiero entrar mucho en detalle, ya que al final las tenéis en cualquier review y en la misma página web, pero tenemos unas especificaciones muy parecidas. Los dos tienen una batería de 30 horas, 32 en el caso de los XM5 si no utilizas la cancelación de ruido, que por supuesto los dos tienen lo mismo, con un botón puedes quitar y poner, y de esta forma puedes escuchar el ruido del exterior y tu música, o solo tu música y que te aísle bastante del exterior, cosa que a veces cuando vas a sitios con mucha gente, centros comerciales, autobuses, transportes públicos, o simplemente que quizá, por ejemplo, que a mí me pasa que yo tengo un problemilla con la ansiedad y a veces necesito relajarme y no escuchar nada. Por ejemplo, con esto va muy bien. Incluso si lo quieres usar sin escuchar música, es algo que también se puede utilizar. Aparte, los dos también tienen una carga rápida en cuanto a lo que es la batería. Tenemos los XM4 por un lado, tenemos 3 minutos de carga rápida que nos duran 3 horas. Por el otro lado, los XM5, 10 minutos, 5 horas de batería, que es muchísimo tiempo, la verdad, por si lo típico, ¿no? Llegas a casa, pam, lo conectas un momento, te tienes que ir corriendo. Tranquilo, tienes horas de música sin preocuparte de nada. De las diferencias que tenemos es que los XM5 tienen mejor en cuanto a llamadas. Si eres una persona que vas a utilizar bastante el tema de las llamadas, a ver, para empezar, no son los auriculares que recomiendo para llamadas, porque los hay otros que se escuchan mejor en llamadas, pero sí que estos los han mejorado poniéndoles más micrófonos. Si no me equivoco mal, son 4 micrófonos en cada auricular, que al total son 8, muchos más que los XM4, que no tienen tantos. Pero si tienes que hacer alguna llamada puntual o alguna cosa, por supuesto te pueden servir. Curiosamente, ninguno de los dos puede invocar a Siri. Eso sí, Alexa y Google Assistant, lo que quieras, pero Siri, Sony, Siri no son amigos, no son amigos. Dicho esto, luego otra de las cosas importantes que tenemos sería el control adaptativo, que eso es algo importante. Todo esto lo puedes activar o desactivar a través de la aplicación de Sony. Control adaptativo significa que tú puedes, por ejemplo, hacer el mismo recorrido cada día para ir a trabajar o ir a la escuela o lo que sea, y ese recorrido ponemos que hay un sitio donde hay un parque grande que se escucha mucho ruido, luego cogemos un autobús y luego por fin llegamos a nuestro trabajo, que está más tranquilo. Pues ellos se quedan con la ubicación de los sitios y sabe cuándo darte más volumen o cuándo cancelar más el sonido del exterior o menos, cosa que es algo que está bien si más o menos siempre haces los mismos recorridos cada día. Aparte tiene el Speak to Chat, que es algo que yo creo que todo el mundo lo cancela, que es básicamente que cuando tú hablas se apaga, pero en eso no hay ningún problema, porque tiene algo muy sencillo, que es una vez te los pones, tú estás hablando y si por ejemplo de golpe alguien te está hablando, haces así, dime, ¿qué es lo que querías decir? Y ya está, y una vez quitas la mano, la canción sigue. Otra de las cosas importantes que tiene es esto, una vez te los quitas, ¡pam!, se apaga, con lo cual siempre a veces depende que es más fácil, te los bajas un momento y ya está. En cuanto a la comodidad, en cuanto a llevarlos aquí en el cuello, pues bueno, es curioso porque los puedes poner totalmente así, curioso cuando este va aquí,
pero a la hora de plegarlos se quedan como semiplegados, no acaban de reposar totalmente aquí en la clavícula. En cuanto con los XM4 sí que lo hace, tú te los pones y sí que lo puedes hacer totalmente, lo veis, puedes dejar que descansen totalmente aquí, los puedes poner de medio lado como están esos o que descansen totalmente, con lo cual es más cómodo. Sí que es verdad que nunca llega a ser cómodo llevar aquí unos auriculares, por lo menos a mí, porque al final el cuello... Vale, en cuanto a llevarlos en la cabeza, algo importante que he notado después de muchas horas. Primero de todo, tema gafas. ¿Parece que nadie lleve gafas en el mundo? Pues sí, somos muchos los que llevamos gafas, y más ahora de cara al verano, gafas de sol. Con las gafas, con ninguno de los dos la verdad he notado molestias. Sí que es verdad que pensar que es una almohadilla muy suave, no es una almohadilla la típica dura de auricular de gama más baja, digamos, sino es una almohadilla muy tierna que tiene como eso que recupera un poquito, como un colchón de látex, ¿no? Que recupera la forma. Y en cuanto a las XM4, más de lo mismo, mirar, ¿veis? Totalmente recupera, y si tiene que estar así, está así. Y la patilla, por ejemplo, yo en este caso las he probado con las gafas que llevo ahora mismo, que tienen la patilla más gorda que las que tenía antes, y de verdad, cero problemas. En cuanto a eso no he notado ninguna diferencia, y eso para mí es bastante importante porque yo llevo las gafas 24/7. Bueno, a veces me duermo con ellas también, sí, la verdad. Otra cosa, una vez puestos en la oreja, para mí son quizás más livianos, más... un momento porque me está sonando, vale. Sí que quizás son como más una nube, o sea, quizá notas menos que los llevas. En cambio los XM4, cuando te los pones, que no me equivoque, sí que quizás puedes decir que se nota un poquito más quizás de molestia aquí arriba. Molestia, ojo, que no estoy diciendo que sea molestia, sino que cuando te los pones notas más que están ahí. En cuanto a la estética, muchísimo se ha hablado de la estética, que si una copia de los AirPods Max, que si una copia de los Bose. A ver, dejamos de tantas copias. Al final Sony, si quería innovar, tenía que hacer algo. ¿Qué iba a hacer? ¿Hacer los cuadrados? No, porque entonces son los AirPods Max. Al final, si nos paramos a mirar con detenimiento, veremos algo que es sencillo, que es esto. Mirad, ¿veis alguna diferencia? Si esta raya no la vierais, ¿veis alguna diferencia muy grande entre uno y otro? No, ¿verdad? Sony XM4, XM3 y hacia atrás tiene estas rayas de aquí, y este es más minimalista y más plano, no las tiene, con lo cual aquí tenemos la diferencia. Realmente no hay diferencia. A mi gusto, estéticamente, estos son preciosos. Aparte, el color que han conseguido, los hay en diferentes colores como ya sabéis, pero el color que han conseguido, este color roto, blanco roto, crudo, color como piedra, es que es de verdad, es precioso. Es un color, es que es espectacular, la verdad que es precioso. Y eso que elegí expresamente los dos del mismo color para que se vieran bien si había alguna diferencia en cuanto a colores. Este no deja de ser un color precioso igual, pero este es un poquito más blanco, el otro es un poquito más crudo, y la verdad que si lo miras es un poquito diferente. En cuanto al nombre, en este caso aquí tenemos Sony hacia un lado y aquí los XM4, bueno, 1000 XM4, ya sabéis que son un poco largos, y en cambio aquí tenemos donde aquí pone Sony y ya está, en ningún sitio más, por lo menos yo no lo he visto. En cuanto a lo que es la diadema, a ver, un tema importante, se ve mucho que es una diadema que cubre todo, pero si al final te paras a mirar y a tocar, verás que aquí, por la parte de abajo, por la parte de abajo,
es duro. Mirar, 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 mirar. Aquí es donde empieza, de hecho, si tú puedes fijarte un poco, se ve que justo aquí es donde empieza la parte más tierna y aquí acaba la tierna y vuelve a ser duro. ¿Qué pasa? Que es lo mismo que esto, simplemente que esto ya se ve que es duro porque es un plástico duro y aquí es donde empieza la diadema y aquí vuelve a ser duro. Con lo cual, si los miramos los dos, a ver que lo podáis ver bien, vendría a ser, mirar, esto empieza aquí y esto, bueno, ya se ve, ¿no? Mirar dónde empieza. Es exactamente lo mismo, con la única diferencia que aquí han cubierto un poquito con esta tela de Sony, espero que no sea piel, con esta tela más suave, bueno, un poquito más suave y que no tengas el plástico típico duro aquí marcado en la oreja. Por lo demás, realmente son lo mismo. Sí que es verdad que podríamos decir, pero yo creo que es básicamente por la forma como está hecho, que aquí es un poquito más gordito que aquí. Como veis, a ver, quiero que lo veáis bien, aquí, que es un poquito más gordito, pero que yo creo que básicamente es porque uno lo coge de aquí a aquí y el otro lo reviste más totalmente. Y por la parte de arriba, más de lo mismo. En cuanto al sonido, vamos a ello ya, Mayalen, no te enrolles más. El sonido, pero es que quería hacer una review guay. El sonido, bien, el sonido. El sonido. Yo no he notado diferencia, la verdad, no la he notado. Puedes notar diferencia quizás un poquito en la comodidad, puedes notar diferencia quizás un aislamiento, principalmente se supone, según Sony, que los XM5 aíslan un poquito mejor y aparte de que aíslan mejor, tienen un sonido un poquito mejor. Lo bueno que tiene Sony es que tiene una aplicación que para mí es fantástica y es que tiene un ecualizador y el ecualizador, encima que tienes diferentes ya modos prehechos, tienes un ecualizador que lo puedes personalizar perfectamente y claro, se nota. Si tú yo por ejemplo, que escucho mucha música instrumental o de piano o así, por ejemplo, pues yo ya puedo tener presintonizado, digamos, algo que me destaque más esos sonidos de fondo y que pueda escuchar, aparte del simple piano, pueda escuchar de fondo el otro instrumento, la guitarra, el oboe, el violín, el arpa, que lo pueda escuchar todo. Entonces es un poco muy difícil básicamente decir cuál de los dos es un poquito mejor en cuanto a sonido. Yo la verdad no he notado mucha diferencia, por no decir ninguna. Entonces me estaréis diciendo, bueno, tanto rollo y al final no me dices cuál es mejor. Yo creo que eso ya va a gusto del consumidor. En cuanto a, estamos hablando de una diferencia de... Ahora mismo los tenéis, por cierto, os lo pondré aquí abajo en el enlace. Tenéis una diferencia de los XM4, están unos 250, van variando, cada día varía porque llevo semanas mirándolos. Unos 250 aprox. Estamos hablando 450 euros, los mismos que valen los AirPods Max. Más o menos también, pero ya los tienes por 450. A mi gusto, estéticamente, estos son preciosos, son espectaculares. A mi gusto, estos aprietan un poquito mejor, por lo menos a mí, la cabeza, el contorno, y los noto que se me cogen mejor. En cuanto a los otros, noto que, no sé si por los materiales que son más suaves y tal, también claro, yo llevo el pelo largo, pues sí que noto que es un poquito diferente, pero al final todo depende de lo que prefieras. Si dices, mira, yo quiero sonido, me llevo estos, porque al final, ¿qué tienes? Un 90% de diferencia de uno a otro. Estos te ofrecen un 10% más de algunas características que si tienes el oído muy fino vas a notar, y con este no.
pues si tienes el oído muy fino, vete a por estos. Si tienes el oído normal, como casi todo el mundo, y realmente quieres unos buenos auriculares súper bien de precio, que Sony los sigue manteniendo en su catálogo, por algo será, no los ha quitado en ningún momento, ni estos ni los XM3, es curioso, ¿no? Será porque siguen siendo buenos, porque sigue siendo un buen auricular sin duda, con unas características para mí perfectas. Sony sabe hacerlo bien, Sony en cuanto a audio sabe hacerlo. Y no te quieres gastar mucho dinero, realmente yo me iría por los XM4. En cuanto a cómo utilizarlos, bueno, yo los utilizo con la aplicación Tidal, ya lo sabéis, os dejaré por aquí un vídeo donde os hablo de Tidal para que no lo conozcáis. Es una aplicación como Apple Music o Spotify y la verdad que tiene un sonido con un poquito más de calidad que los demás, y yo, ya que escucho música, ya que pago música y suscripción, prefiero pagar una música que pueda apreciar muchísimo mejor la calidad. Realmente espero de corazón que os haya gustado este vídeo. Al final esto lo he pagado yo, la verdad, sí, lo sé, se me va la pinza, lo sé, es lo que hay, pero solo por eso me merezco, creo que un super like, y de verdad espero que me compartáis todas vuestras opiniones aquí abajo, que ya sabéis que yo os leo y contesto, y que lo compartáis a todo el mundo, y que le deis un super like, que os suscribáis y todo eso que nunca os pido, pues hoy os lo pido. Así que gracias por estar ahí, y como siempre nos vemos, ya lo sabéis, en el próximo vídeo.